Buenas tardes. En este apéndice de clase lo que vamos a estar haciendo es describir y utilizar en tres ejemplos el método de Euler para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales de primer orden. La idea detrás del método de Euler es que si yo conozco el valor de una función y de su derivada en un punto dado, en este caso estaría simbolizado en el gráfico por el punto x sub n, yo voy a poder saber cuál va a ser el valor de la función en un punto posterior x sub n más 1 a través de simplemente una propagación de tipo lineal. Entonces, para un valor de paso dado, paso delta x dado, el punto x sub n más 1 está dado por el x sub n más ese paso delta x. Y el valor de la función y sub n más 1 va a estar dado por el valor que tenía y sub n cuando x valía x sub n, más el valor de la derivada en ese punto multiplicado por delta x. O sea que es plantear la ecuación de una recta, básicamente, entre x sub n y x sub n más 1. Obviamente esto va a ser muy sensible a la curvatura que tenga la función, y cuanto mayor sea la curvatura de la función, más chico tiene que ser el paso para poder estar utilizando el método o para que el método converja a un valor correcto. En la práctica hay métodos más sofisticados. Este método tiene un error del orden del paso delta x al cuadrado. El caballito de batalla suele ser en muchos casos el método de Runge-Kutta orden 4, que tiene un error del orden de delta x a la quinta. Pero en la práctica este método es sencillo de implementar, el método de Euler, y si no tengo funciones terriblemente sensibles en cuanto a la curvatura, me va a permitir lograr una rápida visualización de la solución. Así que este es el método con el cual vamos a empezar a trabajar, y el primer problema con el que nos vamos a enfrentar va a ser el problema de caída libre, considerando y despreciando la fricción del aire. Si uno mira la ecuación para la velocidad y para la posición, en realidad la ecuación de Newton dividido por la masa, o sea, la ecuación de la aceleración y de la velocidad, son las que tenemos aquí arriba, en el cual estamos incorporando el término de fricción como gamma sobre m por b sub i al cuadrado. A diferencia de lo que ya hemos visto, por ejemplo, en Millikan, en el cual vimos que la fuerza viscosa se incorporaba como un término que fuera gamma por la velocidad, ese tipo de aproximación es válida cuando uno trabaja en bajas velocidades. Para altas velocidades, una aproximación mucho más precisa se obtiene utilizando una descripción con un término cuadrático en velocidad. Y esa constante gamma que está por delante la vamos a modelar mediante un medio de un cierto coeficiente de arrastre, que es un coeficiente que está vale 0,5 para una esfera y vale 1 para un cuerpo plano, de manera que en la práctica voy a utilizar un valor 0,7 como un punto intermedio. La sección eficaz, o la sección que estamos enfrentando al aire a medida que uno cae, no es lo mismo caer de cabeza que caer enfrentando con todo el cuerpo. El área esa voy a referirme como sección eficaz. Y por último, la densidad del aire, que como parámetro voy a tomar el valor de la temperatura con una temperatura de 20 grados centígrados, que me va a dar 1.21 kilogramos por metro cuadrado. De tal manera que si yo tengo esas ecuaciones diferenciales de primer orden y lo que quiero es resolverlas de manera numérica, utilizando el método de Euler, lo que voy a plantear o lo que voy a estar viendo en ese punto es que en realidad yo conozco cuánto vale tanto la velocidad como la posición en el primer instante, en el instante inicial. La velocidad inicial voy a asumir que es 0, es caída libre. Y la posición inicial arbitrariamente voy a poner 2000 metros de altura. Entonces, propagar mediante Euler la solución implica que conociendo cuánto vale la velocidad y la posición en el instante 0 y conociendo un paso delta t, yo voy a poder determinar cuál es la velocidad y la posición en un instante 1 y a partir de ahí el instante 2 y a partir de ahí el instante 3, y voy a obtener un conjunto discreto de puntos que van a ser en definitiva la solución numérica de esta ecuación. Si yo necesitara algún valor intermedio para un valor de tiempo que no esté justo en el paso que estoy discretizando y dando, conociendo dos de los valores haré una interpolación lineal. Si fuera necesario, haría una interpolación un poco más sofisticada. Pero entonces
las expresiones que vemos en la parte de abajo son las expresiones que me dicen cómo la velocidad en el instante enésimo se va a vincular con el instante n más 1, separando esos dos instantes un intervalo delta t. Y entonces la velocidad en n más 1 va a ser la velocidad en el instante previo más el valor de la derivada en el instante previo por delta t. Y el valor de la posición en el instante n más 1 va a ser la posición en el instante n más la derivada de i con respecto a t en el instante enésimo por delta t. Esto es esencialmente ya estar aplicando el método de Euler a las dos ecuaciones que tendríamos ahí arriba. Como yo conozco la expresión de la derivada de la velocidad i en el instante enésimo respecto del tiempo, porque no es ni más ni menos que la ecuación que tenemos arriba, fíjense que reemplazo entonces a la derecha. Ahí es donde entra en juego la información de la ecuación diferencial de primer orden, tanto para la velocidad como para la posición. Y estas van a ser las dos expresiones que ahora nosotros tenemos que ir iterando para obtener entonces valores numéricos concretos, solución de este problema. En la práctica esto implica tener que escribir algún tipo de código por ende que uno esté familiarizado con algún lenguaje. De acuerdo a la disciplina hay mayores preferencias por un tipo de lenguaje, por escribirlo de alguna manera en particular. Lo que voy a hacer ahora es hacerlo quizás con un lenguaje o con una metodología que no es mi favorita, pero creo que va a ser muy sencillo que se pueda aplicar de manera rápida y uno no quede atrapado en el problema de la programación. Y es a través de una planilla tipo Excel o tipo LibreOffice, como va a ser mi caso. Entonces, vamos a tomar estas dos expresiones a las cuales hemos llegado y vamos a intentar programarlas para ver cómo lucen entonces las soluciones numéricas de nuestro problema. Y entonces, aquí en la planilla de LibreOffice, fíjense que yo he establecido como delta de tiempo 0,1 segundos. Puede que sea que alcance o que no alcance. En realidad uno siempre tiene que chequear que el delta sea lo suficientemente chico como para haber obtenido convergencia en la solución, no tan extremadamente chico como para que pudieran llegar a haber problemas de tipo numérico o errores de tipo numérico, pero 0,1 en segundos suena como un punto de partida razonable. Eventualmente uno podría después achicarlo o agrandarlo un poquito. La masa del cuerpo la estoy asumiendo en 65 kilos, la constante G 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y el gamma utilicé ahí el valor más chico de sección eficaz, 0,1 metros cuadrados. Aquí abajo tengo el valor numérico, 0,296, por si lo quisiera cambiar y en algún momento testear el valor de máxima para la sección eficaz que iba a considerar, entre 0,1 y 0,7 metros cuadrados. Las condiciones iniciales del problema son las que están dadas aquí. I sub 0, 2000 metros, B sub 0 igual a 0. A partir de ahí, lo primero que hago es generar una columna que sean simplemente, sea un índice I, 0, 1, un número natural. 0, 1, 2, 3, en este caso creo que hice hasta 150. Y entonces, lo que estoy teniendo aquí de este lado es, en primer lugar, para el tiempo, estoy definiendo el tiempo, pueden verlo aquí arriba donde estoy definiendo la ecuación, como el parámetro que se encuentra en el elemento B sub 2. Esto es similar a estar jugando a la batalla naval, identificando entonces filas y columnas. B sub 2, que es el 0,1, está entre signo pesos porque implica que es un parámetro y que eso no puede variar en ningún momento, y multiplico por C7, que es el elemento entonces que está en la fila 7, pero en la columna I. Cuando hago eso y piso este elemento y me voy hacia abajo, automáticamente lo que va a ir haciendo es hacer que esta definición de fórmula se vaya actualizando, pero para el caso en el que me encuentre ya en el elemento 2, fíjense que en vez de ser C7, si bien el parámetro B2 está fijo porque es parámetro,
Lo que antes era C7, ahora va a ser C8, ahora va a ser C9, ahora va a ser C10. Y eso es lo que va a ir haciendo entonces que aquí tenga el tiempo. Si yo quisiera cambiar el paso temporal, el delta, lo único que tengo que hacer es cambiarlo aquí arriba y automáticamente toda la columna de tiempo se ajustó. Para la velocidad B sub I, lo mismo, fíjense que lo que voy a hacer es definirla como el parámetro de 4, este de aquí abajo que es 0, este también, esta columna va a ser la velocidad en el caso del vacío, también va a ser 0, pero cuando me vengo a la velocidad y miro el primer elemento, que sería el del tiempo 1, estoy ya programando aquí arriba las ecuaciones que habíamos mostrado en la placa anterior. Fíjense que me dice que E8, que sería la velocidad en el instante 1, en n igual a 1, es E7, o sea que es el correspondiente al n igual a 0, si uno quiere verlo así, más, paréntesis, menos g, que es el parámetro B4, más gamma, que es B5, dividido la masa, que es B3, por la velocidad E7 al cuadrado. Cierro paréntesis y multiplico por delta t. O sea que lo que acabamos de programar es el primer paso de esa recurrencia que habíamos visto en la placa anterior. Y una vez que estoy aquí y ya programé la primera, yo sé que todos los parámetros que estén de signo pesos van a estar fijos, pero lo que esté sin signo peso se va a ir actualizando columna a columna. Entonces, cuando yo pincho y me voy hacia abajo, lo que voy a hacer es que automáticamente me quede, fíjense que en la fila 9 va a depender de E8, en la columna 10 va a depender de E9, y así, y todo eso se propaga hacia adelante. Hago lo mismo con la velocidad, lo único que estoy haciendo, en el caso del vacío sin fricción, el único caso es que dejé solamente menos g y apagué el gamma. Gamma lo hice igual a 0. Exactamente la misma propagación. Y para hacer el caso de la altura con fricción y en la altura con vacío, lo único que hago es la misma propagación, pero en un caso la velocidad que voy a tener en cuenta es la velocidad con fricción, y en el otro caso, fíjense que este sería el caso de, ahí estaría simbolizado por E7, y que cuando me voy al lado estaría dado por F7, que es la velocidad en el vacío. El resultado de haber propagado esto, tanto como uno quiera, yo me fui aquí hasta 15 segundos, son las gráficas que estamos analizando ahora acá. Y podemos ver que las gráficas de estas tablas entonces automáticamente me muestran que en el caso con fricción, entonces la velocidad va creciendo, pero de manera, inicialmente son de manera muy similar al caso sin fricción, pero mientras el caso sin fricción sigue creciendo como menos g por t, tal cual como habíamos visto en física 1, el otro empieza a ir aproximándose lentamente a un comportamiento que va a tender a una velocidad límite. Y si yo lo que quisiera ver entonces a partir de ahí es cómo varía la altura en función del tiempo, entonces vemos que en el caso con fricción y sin fricción, los primeros segundos son idénticos, pero a medida que empiezo a ganar velocidad, se empiezan a separar, el término de fricción empieza a volverse importante y entonces empiezo a caer más lentamente que lo que caería si no tuviera la fricción involucrada. Esa es justamente la manera en la cual todos esos paracaidistas que se están tirando logran ir haciendo figuras e ir bajando al mismo tiempo. No pueden pasar todos al mismo tiempo por la puerta. Pero cambiando el ángulo con el cual se están enfrentando, cambiando la sección eficaz, logran velocidades distintas y en algún momento una persona ya logra ir bajando con una cierta velocidad mientras el otro lo alcanza más rápidamente y después se estabilizan y bajan todos en conjunto. Por último, para cerrar esta parte, cuando se utilizan, se hacen análisis periciales, en general no es necesario para caídas del orden de 20-30 metros, no es necesario que uno esté incorporando los términos de fricción. Podemos ver que son correcciones porcentualmente muy chiquitas y en general se utilizan las mismas ecuaciones que ya hemos visto nosotros en física 1 para el caso del vacío. El segundo ejemplo que vamos a analizar es el caso del circuito RC.
Este circuito, ya entrando en el campo del electromagnetismo, es un circuito que hemos descrito de manera analítica, le conocemos su resolución, es un circuito conformado por un capacitor, una resistencia, una fuente y un interruptor. El capacitor considerado descargado al instante t igual 0 y que cuando cierro el interruptor se empieza a cargar porque hay una circulación de corriente. Entonces, estas ecuaciones nosotros ya las hemos resuelto analíticamente, pero se pueden resolver con comodidad analíticamente para el caso en el que se trate de una sola malla como la que estamos viendo ahora. La idea de poder entender cómo resolverlo numéricamente es que esto nos permita atacar sistemas en el cual podamos tener capacitores y resistencias, pero con más mallas involucradas. En este caso en particular, volviendo a revisar entonces la ecuación de malla, tengo el valor de la diferencia de potencial de la batería o de la FEM si uno tuviera resistencia interna 0, la diferencia de potencial en el capacitor, menos Q sobre C, la diferencia de potencial en la resistencia, menos I por R, todo eso suma a 0. Entonces, lo que puedo ver es que la corriente va a ser de Q a dt. Tengo que elegir si voy a trabajar todo en corriente o en carga. Ya este paso lo habíamos revisado. Trabajamos en carga, ponemos la corriente como la derivada de la carga respecto del tiempo, y el resultado es una ecuación diferencial de primer orden. Es una ecuación de primer orden y era no homogénea. Entonces, si proponemos el método de Euler, lo que vamos a hacer es ver que el Q sub n más 1, entonces, va a ser la carga en el instante n más la derivada de la carga al instante n respecto del tiempo multiplicado por delta t. El procedimiento es calcado a lo que ya hicimos antes, siempre delta t, el paso temporal para pasar del t sub n al t sub n más 1, y la carga entonces va a ser, en el instante n más 1 va a ser q sub n más, y aquí reemplacé lo que es la derivada de q respecto de t que se obtiene a partir de la ecuación de malla. Nuevamente, conozco la carga en el instante 0, el capacitor estaba descargado, la carga era 0. Conozco cuál es la derivada de la carga con respecto al tiempo en el instante 0. Voy a poder utilizar eso con el método de Euler para propagar la solución hacia adelante. Y aprovecho ya que estoy y también planteo la corriente, que no es ni más ni menos que de Q a dt. Entonces es esta misma expresión. No solamente que me está dando el término con el cual tengo que ir avanzando la solución, sino que además me da otra información que es el valor de corriente eléctrica. Veamos esto cómo cierra entonces en el Excel. Y entonces voy a considerar un delta de tiempo del orden de 2 milésimas de segundo, una resistencia de 47 kiloohms, una capacitancia de 1 microfaradio y una diferencia de potencial a nivel de batería de 9 volts. Carga inicial igual a 0 y la corriente inicial, fíjense que yo aquí la estoy poniendo como B6, o sea, la BAB dividido R, porque ya lo que estoy pensando, si bien me lo va a dar también el sistema, yo quería hacer el número para chequear que estuviera todo en orden. En el instante inicial, al estar descargado el capacitor, el circuito, la foto del circuito es simplemente un circuito de batería resistencia, solamente en ese instante. No hace falta que me detenga nuevamente una columna de naturales, estos serían, puse ahí, serían los n que teníamos en las fórmulas nosotros anteriormente, el mismo esquema de trabajo con el tiempo, la carga, que es la carga inicial, el parámetro E3, y en el paso 1 ya programé la expresión que teníamos nosotros recién. Es la carga más menos la carga sobre el R por C, B4, B5, son estos dos parámetros, más la diferencia de potencial o la FEM, B6, dividido R, B4. Todo eso cierro paréntesis multiplicado por el delta T, que es B3 en este caso. Propago todo hacia abajo, hago lo mismo para la corriente, simplemente todo lo que estaba entre paréntesis, y el resultado de esto, entonces, es el que estamos viendo allí, la carga del capacitor versus tiempo en coulombs. Podemos ver que converge a un valor de 9 por 10 a la menos 6, lo cual ya automáticamente me dice que el resultado límite es correcto, porque yo sé que Q es C por delta B, si la capacitancia era 1 microfaradio y BAB eran 9 volts, entonces la carga tiene que ser 9 microcoulombs. Y es justamente el valor al cual estamos viendo que esto va a tender de manera asintótica.
el gráfico de la corriente, exponencialmente decreciente. Nosotros obtuvimos estos resultados analíticamente, en este caso entonces los obtenemos a partir de la ecuación del método de Euler. ¿Qué tipo de cosas tengo que tener en cuenta? ¿Dónde pueden haber problemas con el aspecto numérico? El problema podría llegar a darse si yo tomo un delta de tiempo que fuera mucho más grande. Si yo tomo un delta de tiempo que es mucho más grande, el riesgo que corro es que al avanzar esta solución me pase de largo y me despegue de esta curva, de la curva exacta. Esto lo pueden hacer chequeando eventualmente, programando la solución exacta que ya determinamos nosotros y comparando hasta dónde puedo achicar el tamaño del paso para que realmente vea que las dos soluciones tienden a pegarse una por encima de la otra. Eso es lo que tiene que quedar un poco en claro. Como yo lo que estoy trabajando es con un punto y su derivada, si el delta de paso no es lo suficientemente chico, en función de la curvatura que tenga la función, corro el riesgo de que con la poligonal quebrada me pase de largo. Y entonces voy a seguir trabajando en otra función que no va a ser la que yo tenga por aquí. Esos son siempre tipos de cuidados que uno tiene que tener cuando está pensando en implementar una solución numérica, y ese tipo de pasos dependen mucho de la física de la solución y del problema que tenga involucrado. Muy bien. El último problema, el circuito de descarga para el capacitor se programa de igual manera y no debiera generar ningún tipo de inconveniente. El tercer caso que vamos a analizar y último es un caso que va a ser, en cuanto a su esencia, más parecido al tipo de problemas que uno quiere que lleguen a atacar para poder inferir la potencialidad de la metodología. Y es el de la propagación de una epidemia en contexto cerrado. Esta es una temática que estamos totalmente trillados en este momento, pero este es un paper del 2019 que ya entonces me había parecido muy interesante para poder trabajar este aspecto. Y es el contexto de la propagación, un modelo muy sencillo de propagación de epidemia en un contexto cerrado. No son muchos los casos que tenemos en la historia, pero hubo un caso en Iam, en Derbyshire, en 1665, en el cual durante toda la propagación de peste, la llamada peste negra, en Europa a lo largo del 1300 en adelante, y con las escalas de tiempo que implicó que fuera recorriendo los frentes de onda de la epidemia, se fueran transportando las distintas oleadas a lo largo de Europa, se sabe que en este año, en ese pueblo, en un pueblo muy chico, hubo un mercader con telas, que llevaba telas desde Londres, que tenían pulgas que estaban infectadas. Eso es lo que se determinó después porque se conoció el instante de origen y lo que cerró. Llevaba en esas telas pulgas que estaban infectadas con una bacteria. Y lo que se hizo en ese pueblo, y es la particularidad que tiene, es que todo el pueblo se aisló y conformó lo que se llamaba un sistema cerrado. Hoy, si uno visita, lo que se va a ir encontrando son las distintas cabañas, donde van indicando cuántos miembros de qué familia y en qué día fueron falleciendo. Y esto se sabe principalmente porque el reverendo, que era la especie de autoridad en el pueblo, fue llevando un registro día a día, casa por casa, de todos los fallecimientos que se fueron dando. Entonces, al estar aislados, se sabe que este aislamiento ayudó a que la enfermedad no llegara a otro tipo de poblados de entonces, como Sheffield, pero es un contexto ideal para poder trabajar lo que llamamos distribución de una epidemia o evolución de una epidemia en un contexto completamente cerrado. Y que sea completamente cerrado implica que no hay capacidad de agentes que entren y que salgan entonces del pueblo. Los modelos de propagación que uno tiene para esto y el que vamos a utilizar ahora es el de tener una población susceptible o sana que eventualmente pueda infectarse y como resultado muera. La peste bubónica era
la capacidad de recuperación era muy baja, nosotros vamos a despreciar en primer término la capacidad de recuperación y solamente consideramos que tenemos personas sanas, infectadas o fallecidas. La tasa de variación de los fallecidos, que están representados con la letra D, en función del tiempo, es proporcional al número de infectados. La tasa de variación de los sanos cae de manera proporcional tanto al número de infectados como al número de sanos. No es lo mismo la tasa de variación si yo tengo 10.000 personas sanas que si yo tengo 100.000 personas sanas. Y al ser un contexto cerrado, la suma de los infectados más los sanos o susceptibles más los fallecidos tiene que coincidir con el número de infectados y de sanos en el primer día. Es un sistema cerrado. De tal manera que si yo derivo esta expresión, puedo obtener la tasa de variación de infectados con respecto al tiempo. Estos parámetros alfa y beta son propios de cada epidemia. El 1 sobre alfa da una idea del tiempo de fatalidad, cuántos días pasan desde que uno se infecta hasta que fallece, y el beta es el denominado la tasa de contagiosidad, cómo cae el número de sanos o de susceptibles en función del tiempo. Entonces, la idea es aplicar nuevamente el método de Euler. Yo tengo ahora la diferencia con el caso anterior, con lo que estuvimos viendo hasta ahora, es que ya no tenemos una sola ecuación diferencial, sino que tenemos 3 ecuaciones diferenciales de primer orden y están acopladas. Porque la derivada de d respecto de t depende de i, la derivada de s respecto de t depende de s y de i, y la derivada de i respecto de t depende de s y de i. Eso hace que si yo quisiera resolver esto de manera analítica, quizás pudiera llegar a hacerlo, pero va a ser terriblemente engorroso. La práctica numérica es mucho más expeditiva y es mucho más utilizada hoy en día. Entonces lo que tengo que hacer es propagar el estado de los susceptibles, de los infectados y los fallecidos al tiempo n+1, conociendo cuál era el estado en el instante anterior, el enésimo, y conociendo el delta a partir de las distintas derivadas con respecto al tiempo o las tasas de variación. Y esas, fíjense que el procedimiento es exactamente idéntico al cual ya hicimos en los dos ejemplos anteriores, pero esto nos permite tener ecuaciones acopladas y estar resolviéndolas paso a paso temporalmente e ir avanzando al mismo tiempo las tres cosas, las tres funciones, tanto los susceptibles como los infectados como los fallecidos. Entonces, si yo hago eso, los autores de ese artículo hicieron eso, y lo que hicieron fue, ahí pueden ver los puntos representan básicamente los datos que estaban registrados por Mompesson y cuántos estaban sanos, cuántos infectados y cuántos fallecidos, día a día, viéndolo en una escala de meses. Y lo que ellos hicieron fue correr este sistema, este modelo, con distintos valores de alfa y distintos valores de beta, e hicieron cuadrados mínimos. Determinaron cuál fue el conjunto de alfa y de beta, cuál fue el conjunto básicamente de tiempo de fatalidad y de parámetro contagiosidad, que ajustaba mejor a los datos que se habían registrado. Y esos son los valores de 2,894 para alfa y 0,018 para beta. Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente ir entonces a nuestra planilla, programar eso y poder ver un poco entonces este escenario, reproducir estas curvas. Entonces voy a utilizar los valores de alfa y beta que están dando ellos. El delta t lo voy a poner en meses, 0,1 meses. El número de infectados inicial 235, el número de susceptibles, perdón, el número de infectados. Los autores de ese artículo hicieron una interpolación, pusieron 14,5 para interpolar entre días y no tener que poner toda esa cantidad de datos, todos los datos registrados. Yo utilicé 15 aquí y el primer día había 0 fallecidos. Entonces, los susceptibles, infectados y fallecidos, se corresponden al instante o en el i igual 0 o el tiempo 0, son los de partida que están declarados aquí arriba. Cuando miro los susceptibles del primer día, aquí ya está programada el primer paso.
para los susceptibles, programado el primer paso para los infectados y programado el primer paso para los fallecidos, siguiendo exactamente la misma metodología que hicimos anteriormente. Propagamos todo hacia abajo y el resultado que tenemos entonces es este que estamos viendo allí, que es básicamente, acabamos de reproducir las curvas que estaban en ese artículo. Cómo bajó el número de susceptibles en función del tiempo, cómo varió el número de infectados, fíjese la presencia de un pico que después cayó. Al estar todos aislados, esto rápidamente se logró que tendiera a cero, y el número de fallecidos que ascendió a una fracción importante de lo que era la población inicial. Pero es interesante tener ahora esto ya hecho, porque fíjense que una cosa que vamos a poder hacer rápidamente es cambiar, por ejemplo, el parámetro de contagiosidad y ver efectos. Nos permite jugar muy fácilmente. ¿Qué hubiera pasado si todavía hubiera sido un parámetro de contagiosidad más alto que el que tenemos aquí? Fíjense, como para ya retener en la mente el gráfico, que este gráfico, el de infectados, está teniendo un pico cerca de 1 en términos de meses, y el número de fallecidos no llega a 175. ¿Qué pasa si en vez de haber sido un 0,018 hubiera sido en el parámetro un poco más alto, haber sido algo más contagioso todavía? Fíjense que automáticamente se arregló todo, y haber sido un poco más alto, hubiéramos tenido el pico antes del mes, pero el número de infectados y de fallecidos hubiera sido prácticamente todos. No me hubiera quedado, el número de susceptibles en realidad hubiera bajado sobremanera. Entonces uno puede ir viendo la evolución de todos estos parámetros de manera muy rápida. Entonces, y no necesito un lenguaje en especial y tener que hacer un código como para poder atacarlo. La idea respecto al trabajo nuestro en nuestra materia va a ser que vamos a estar trabajando con redes de resistencias y capacitores, y van a ser ecuaciones que de alguna manera u otra van a estar acopladas también. Entonces vamos a probar la fortaleza de la metodología para poder trabajar y ver las tendencias de corriente en función del tiempo. Pero creo que sirve de muestra la potencialidad del método para seguir trabajándolo en otros contextos.